Saludos, mi nombre es Aura Elisa Parra Morales, cursante del postdoctorado en Epistemología de la Ciencia de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, y he preparado esta disertación titulada Falsación epistemológica popperiana en la ficción comunicativa del siglo XXI, surgida de mi interés por el giro que ha dado el mundo comunicacional, del que formo parte como licenciada en Comunicación Social. Podemos afirmar en estos tiempos de reconstrucción paradigmática que de la misma manera como la verdad es uno de los temas que ha ocupado el interés de la filosofía y de la ciencia a través del tiempo, el siglo XXI nos ubica frente a un desafío, porque pareciera construir su historia en la faceta oscura del diamante de la verdad, a la que intenta cubrir con lo que podríamos denominar metaverdades, porque los avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la comunicación, han convertido a la mentira en el refugio del hombre, situación que ya en el siglo XIX era descrita por Nietzsche con la metáfora según la cual, ante la ausencia de cuernos y de afilada dentadura, el hombre débil emplea la ficción por medio de la mentira, el engaño, la adulación, el fraude y el enmascaramiento para lograr su conservación. La incidencia de la técnica, tanto desde el punto de vista positivo como negativo, ha alcanzado un especial auge en los siglos XX y XXI por su marcado protagonismo en la comunicación, un ámbito especialmente humano, en el que la mentira trata de imponerse en el mundo de la vida, donde se construye, según Habermas, la acción comunicativa. It is very important not to forget that society is not only depending on technologies and the knowledge which feeds into new technologies, but that society is indeed depending on a proper continuation, reconstruction, and criticism of its own traditions, because these traditions are the ones who give us a certain orientation of how to understand men in society, men in the world. Ese mundo que se denominará a efectos del presente estudio vital virtual, en el que el ser hombre edifica su ficción, mundo sustentado en la tecnología de la comunicación, en el que los fake news o noticias falsas se han convertido en herramienta de desinformación en una sociedad sobreinformada. En la construcción de este mundo que hemos denominado vital virtual, el lenguaje empleado en la constitución de la acción comunicativa, según la teoría de Habermas, se desarrolla de acuerdo con el modelo teleológico, por cuanto se emplea con el objetivo de influir sobre el receptor para que se forme una opinión que le conviene a quien envía el mensaje. En este caso, el lenguaje manipula los hechos para alcanzar un fin mediante los tres mecanismos que inciden directamente en la información y en la comunicación, es decir, la posverdad, el fake news y la desinformación. En cuanto a la posverdad, es importante señalar que en el diccionario Oxford se relaciona el término con circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menor influencia que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales a la hora de conformar la opinión pública. Los fake news o noticias falsas son conceptuados por la Federación Internacional de Periodistas como noticias que provocan un peligroso círculo de desinformación a través de una conexión falsa entre los titulares, imágenes o leyendas que no confirman el contenido y se caracterizan por el uso de contexto falso y contenido manipulado.
En cuanto a la desinformación, los autores aclaran que ya no se trata de un problema esporádico, como lo fue en otro tiempo, sino que es un fenómeno sistémico que combina la producción de contenidos falsos o engañosos con herramientas de inteligencia artificial, la explotación de datos personales para microsegmentar mensajes, redes de cuentas falsas para amplificar narrativas y sistemas algorítmicos que refuerzan sesgos. En tal sentido, nos remitimos al ámbito de la información y de la comunicación, considerando los tres elementos que constituyen la verdad falsable tecnológica, a saber, la posverdad, los fake news y la desinformación, los cuales han sido abordados en el ámbito periodístico con el instrumento de la verificación en plataformas tecnológicas, lo que supone a nuestra manera de entender una solución temporal, motivo por el cual se plantea la posibilidad de someter ese modelo de verdad falsable tecnológica al criterio de contrastación popperiana, a objeto de refutarla con sólidos criterios metodológicos y éticos que promuevan el desarrollo en la sociedad de un pensamiento crítico. The critical attitude. And it is important to see it must be criticism strictly in the interest of finding the truth, or of discovering falsities, of discovering errors. That is, discover errors, eliminate errors, and thereby learn from your errors and get nearer to the truth. That is the human attitude, and this is only possible for us because we have the human language. The human language allows us. Ante esta situación, nos atrevemos a proponer que sean sometidos aquellos enunciados expuestos como verdad en noticias o informaciones a la contrastabilidad de Popper, a partir de relaciones de deductibilidad entre enunciados que se sustentan en una revisión empírica del contenido expuesto. El proceso de contrastación deductiva de Popper consiste en 4 pasos que, aplicados al estudio de la información, se describen de la siguiente manera. Primero, la comparación lógica entre varias versiones del hecho publicado, a fin de detectar lo que el autor denomina la coherencia interna del sistema. Segundo, el estudio de la forma lógica de la teoría, que en este caso permitirá conocer la validez de la fuente de la información, si es oficial, un rumor o una deducción particular. Tercero, la comparación de los hechos narrados con versiones oficiales de los involucrados en la información, lo que permitirá comprobar su veracidad. Y cuarto, se publicará la nueva versión con su carácter de verdad, exponiendo en ella los pasos que se siguieron, con la finalidad de fomentar en los lectores una mirada crítica de los acontecimientos. Esta propuesta, que surge de la necesidad de encontrar el lugar que ocupa la mentira en el mundo vital virtual, se sustenta en la premisa de Popper, en la que expuso, cito, «Solo admitiré un sistema entre los científicos o empíricos si es susceptible de ser contrastado por la experiencia, porque no es la verificabilidad sino la falsabilidad el criterio que se debe aplicar para lograr la valoración de una teoría». A manera de reflexión, debemos decir que la filosofía de los siglos XIX y XX, con un tono premonitorio, ofreció argumentos para interpretar la situación actual desde un enfoque existencialista que invita a mirar al ser, a ese ser que, integrado al hombre, vuelve a perderse en la búsqueda metafísica de un sentido fuera de sí mismo, en un mundo vital virtual que le ofrece la mentira como esencia de la vida, por lo que necesita fortalecer un pensamiento crítico que, como el hilo de Ariadna,
lo saque del laberinto de la ficción. Y ese hilo lo encontramos en la epistemología de Popper, la cual, por medio de la contrastación y la falsación, ayudará a ese ser humano a vencer al Minotauro del siglo XXI.